Y hoy vamos a trabajar con el Figma Sites. Bien, aquí tengo una modal con templates. Por defecto veo que tengo una especie como de... Entiendo que esto es una página, una URL, entiendo, de mi site, que es la home, y que tengo activado como un breakpoint o media query de desktop y uno de mobile. Ok. A la izquierda, que tengo el menú de Figma, el file, que es este archivo. Tengo las páginas, correcto. Ahí está la home. Y después tengo, entiendo que layers, imagino que de cada página. Si yo, por ejemplo, creo una que pone barra page, correcto. Bien, ya lo va jerarquizando. Entiendo que esto es una cosa que me deja pensando. Tengo las páginas, pero en la lista de layers me muestra todas. Claro, si estoy pensando en Figma, que esto es mi canvas, lo voy a poner un poquito más claro. Si esto es mi canvas de siempre, entiendo que, así como en el Figma Design tengo frames y secciones, vale, digamos que es igual, sin problema. ¿Qué más? Vale, esto era para crear... no, esto es para insertar. Insertar... Hostia, a ver. Aquí tengo bloques, vale, son como patrones, vamos a decir, predefinidos. Páginas, navegación, giros, features, elementos incrustados, URL, vale, una URL, un HTML, correcto, un YouTube, un Google Maps, librerías. Imagino que aquí podré vincular una librería mía o una que duplique de Figma Community, que tenga por ende en mi cuenta de Figma. Y claro, así como aquí tengo bloques o patrones o componentes, vamos a decir, en librería tendré los míos y los podré reutilizar. Interesante también. Tenemos una búsqueda. Esto buscará cosas en mi archivo. Home. Claro, no tengo nada, pero a ver si yo, por ejemplo, pongo un texto y este texto se llama, si me voy a Files, vamos a ponerle texto, y si me voy a, por ejemplo, me voy así, me voy a buscar y pongo texto, lo encuentro, correcto, lo encuentro, vale. Es una búsqueda dentro de mi archivo, como tenemos en Figma Design. Más cositas. Aquí tengo cositas en Disable, como que no están disponibles. Claro, coming soon. El Make, que es lo de el V0, el level de Figma, que todavía no lo tengo disponible. Yo no sé, ni siquiera lo tengo disponible, ni en mi cuenta personal de Figma, ni en la de la empresa. Esto tiene pinta de CMS, correcto. CMS tampoco está disponible. Y esto es Site Settings. Esto será la configuración de la meta información y demás, ¿no? Sí, correcto. El título, la descripción, el lenguaje, el ID de Google Analytics, interesante, el favicon, la imagen Open Graph, correcto. Y después puedo añadir códigos, además de los códigos que se pueden poner en el head, puedo poner dentro del body, al inicio y al final. También me parece interesante. Bien. Después, si me voy a File, correcto, aquí tengo el canvas, y si por ejemplo elijo este frame, o el de desktop, a la derecha tengo un sidebar, layout, apariencia, fields. Esto creo que no cambia en nada. En la isla tenemos lo mismo, práctica, bueno, lo mismo no. Secciones, web page, que son las URLs o las páginas, frames, el make, que no está disponible, los embebidos, formas, vectores, imágenes, texto, comentarios, como en Figma, y las acciones, Boost Resolution, Edit Imagen, Make an Image. Ok, hice una revisión de la interfaz, ya sé dónde estoy, y lo siguiente para mí es borrar esta página de page y quedarme solamente en la home.
¿Dónde están los templates? Aquí, en Insert. Por ejemplo, si me voy a páginas, tengo una página de About Me, un artículo, no hay algún tipo de landing page. A ver, landing page. Lo pincho. Ok. He elegido una landing page, es una página entera y esta la elimino. Vuelvo a la home. Aquí, ¿qué me pone Figma Sites? Me pone el breakpoint desktop 1280, tablet 800 a 1279, correcto, y mobile 375 hacia abajo. Ok. Y esto entiendo que serán, bueno, forman parte de los templates, pero tengo aquí seleccionado los dos. Será porque si, por ejemplo, aquí le pongo UX, correcto. Si yo, vale, esto se edita, no llega a ser un componente, entiendo yo, pero entiendo que si lo arrastro en los diferentes media query, lo tengo en los diferentes media query, lo puedo editar de forma múltiple. Esto lo podré mover como si fuese, también se cambia. Interesante. Aquí hay distintos elementos. Yo voy a hacer un elemento nuevo. Esto es una landing page y no hay menú. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en el Canvas escribo un texto, hago un auto layout, ok, le voy a poner button, le pongo unos 20, le voy a poner un padding top y un padding bottom nada más, de 12 píxeles. Y si yo, por ejemplo, ahora duplico esto varias veces y me hago una especie como de menú, le pongo, por ejemplo, un gap y a este le pongo servicios, tutoriales, qué sé yo, acerca de contacto y acerca de algo parecido a lo que teníamos en la landing de UX FOMO Design System, de comunidad. Vale, supongamos que tenemos un header. Voy a coger una especie de lo que vendría a ser mi logo. Lo voy a pintar de, no sé, de este color. Bueno, no, un poquito más de cariño, Juan. Hago con esto un auto layout y lo renombro como header. Esto es un space between. Vamos a poner paddings. A ver, aquí tengo 64 píxeles de padding en este bloque, que digo que no es un componente. Vamos a poner un nombre más mínimo con una H mayúscula, header. Ahora, ¿qué pasa si aquí yo le pongo 64 píxeles de padding left y padding right? Ok. Agrando un poco los textos a mano, ¿eh? Esto es prueba de error. Y ahora cojo esto y lo pongo aquí. Ok, lo pongo arriba. Hostia, vale. Lo pegué y se pegó aquí. Pero esto yo quiero que esté full width. Entonces, si lo hago fill container, vamos a ponerle un padding top y un padding bottom, por ejemplo, de 32 píxeles. Ok. Estoy pensando lo siguiente. Vamos a hacerlo bien. O con un poquito de cariño. Lo voy a quitar otra vez. Se quitan los dos. Yo aquí tengo 3 media queries. Tienen un nombre que son desktop, tablet y mobile. Vamos a pensar. Yo puedo generar un componente con esto. Tengo un componente creado, ok. Yo tengo 3 media queries. Voy a darle un poquito más de cariño a esta variante. Hablé de variantes, ojo. Este vendría a ser el logo, como digo. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de un logo vamos a poner una palabra. Por ejemplo, UX FOMO o comunidad. No, UX FOMO, directamente. En realidad, me podría ir a UX FOMO Design System. Yo tenía aquí el brand, el logo. Ok. Hago una
instancia de esto, lo corto, me lo traigo a sites, si lo pego y lo meto aquí, ok, quito esto. Aquí tengo lo que va a ser el header de esta landing. Los ítems. No quiero usar componentes aquí porque entiendo que si puedo hacer un componente, voy a usar instancias de componentes dentro del top menú. Vamos a poner un poquito más de tamaño de letra. Esto lo voy a poner en auto rápidamente y el gap horizontal de esto lo voy a llevar a 32, por ejemplo. Ahora, yo dije 3 media queries. Voy a hacer variantes, como imaginé hace un momento. Esto es igual que allí, en Figma Design. Voy a ponerle un color de fondo para ver qué cojones estoy tocando. Tengo 3 media queries. A esta le voy a poner type. A esta le voy a poner desktop. Con D mayúscula, como lo pone ahí. Aquí digo. Desktop. Esta se llama tablet. Y una tercera que se llama mobile. Evidentemente aquí son todas iguales, pero le voy a dar un poquito de cariño. Por ejemplo, en tablet tendré 32 o 24, 32 de padding, aquí tenía 64. Ok. Aquí ya no le mostraría enlaces, sino le mostraría el típico menú de hamburguesa. Los iconos, ¿dónde lo tenía? Aquí, algún icono de hamburguesa tenía seguro. Correcto, hago una instancia, lo corto, me lo llevo a sites y en la variante tablet lo pego y elimino los ítems de menú. Elimino todo el menú, ok. Esto queda igual. Y aquí en mobile podría ser lo mismo, pero cambiándole el padding. Si aquí eran 32, aquí serán 24 o 16. 24. Aquí. Ahora, si yo cojo una instancia, redoble de tambores, y lo llevo aquí, ok, aquí quedó la desktop, aquí está cogiendo la tablet y en mobile, ¿por qué no? Me habré equivocado porque no le puse el nombre. Si le pongo el nombre mobile, aparecerá aquí. Me olvidé del chat porque estoy completamente hipnotizado por el Figma Sites. No sé si lo está haciendo bien. Aquí tenía 24, no, 32 y aquí tenía 32. No, dije 24, eran 24. ¿Por qué no le puse? A ver, 24. No, 24. Sí, se ha cambiado. ¿Qué acabo de aprender? Que yo puedo hacer componentes y que cada variante se puede... En realidad se está automatizando lo que tantas veces hemos hecho nosotros con las variables. Cuando cogíamos un componente, le poníamos variables, definíamos los tamaños y los modos. Creo que no va a ser ahora mismo un framer killer, pero me gusta esto. Me está haciendo tirín. Entiendo que si yo tuviera más media queries, más breakpoints, podría hacer más variantes. Yo puedo coger esto y hacer como una especie de prototipo. Esto es un prototipo, ¿no? Esto lanza un... Vale. Ok, aquí estoy en desktop, correcto. Esto va a funcionar bien porque estaba hecho por Figma. No me voy a preocupar. Esto es lo que monté yo. Si muevo esto como con el inspector de Chrome, va... a ver, esto se queda así porque está con un ancho fijo. Vale, decía... todos los contenidos se ajustaban al ancho de la pantalla, pero no mi header, porque estoy con un fixed. Correcto. Si le digo fill container y lanzo otra vez este prototipo, aquí está igual, pero y si yo agrando, se agranda. Y si yo achico, entiendo que cuando cambie de media query aquí, se van a ver las otras variantes. ¿Ok?
Ahí está el cambio. Vale. Hace falta probar más cosas de los patrones y, a ver, por ejemplo, si yo me voy a insertar y me voy no a páginas, sino a features, a un bloque. Y vale, aquí tengo ya features, pero quiero añadir uno más. Por ejemplo, este de los números. Lo arrastro. Entiendo que esto ya está preparado. Me imagino que esto será un auto layout que tiene aquí un wrap con sus máximos y mínimos, entiendo, para cada una de las tarjetas. Yo puedo coger entiendo que puedo coger esto, llevármelo aquí. Uy. Hostia. Claro, es que estoy haciendo como una selección múltiple, ¿no? Vale. Ok. Si yo esto lo copio y lo pego aquí, otra vez la estoy liando. A lo mejor tiene que haber alguna manera solamente de coger uno, ¿no? O duplicarlo. Tomás dice, eso de la selección múltiple está raro. Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, ahora mismo, no llevarme todas. Porque entiendo que es una sola cosa. Si me vengo aquí, en Pricing Cards 2, veo que es un auto layout con wrap como imaginé y que cada tarjeta digo que tendrá su max correcto. Tiene su min width, efectivamente. Y entiendo, pero a ver, hay una cosa que me deja un poco loco. Ah, claro, esta tiene esto al irse a tablet, esta que es la Card 2, aquí hay algo que no entiendo. Aquí hay algo que no entiendo y esto no sé cómo está construido. Yo aquí, si me cojo este bloque de features, ¿no? De pricing, lo voy a mover, se van a ir todos. Ok. Pricing Cards 1, ok. Si yo esto lo duplico y lo achico, vale. Aquí me están mostrando la evolución hacia abajo de estas, pero aquí soy yo que no controlo la herramienta o acabo de romper esto, porque fijaros que esto, el Pricing Card 1, cuando apenas lo rastré del apartado Insert, puso la primera, el plan 2, lo puso arriba así, ahora lo arrastré otra vez y en tablet y mobile lo pone uno arriba del otro. Vamos otra vez, voy a coger todo esto, lo voy a borrar, voy a eliminar esto y voy otra vez a coger el insert, estaba en features, pricing, dentro voy a verlo otra vez, ahí están las Card 1, vale, Card 1, Card 2, Card 3, con plan 1, plan 2 y plan 3, lo pongo aquí. Ahora me está engañando. Aquí yo no he movido el tamaño del tablet, que son 800, hasta 1179, que es 1279, que es un píxel menos que esto, ¿ok? Pero ahora me ha puesto otra vez las tres tarjetas, una arriba de la otra, como en mobile. Y en mobile están un poquito rotas. Yo estoy seguro que si preparo un componente con tres tarjetas, perdón, un componente, ni siquiera un autoaliado con tres tarjetas y con su min width, lo controla mejor que ellos. Y aquí también. Bueno, sí, podría. Aunque aquí hay un min width que son 300 y pico, con lo cual 336, no. Pero juraría que antes funcionaba, ¿eh? Dice Tomás, Juan, prueba las interactions, que son una especie de animaciones sin generar componentes.
para añadirle efectos a, por ejemplo, un botón. A ver, interacciones, selecciona un objeto y añade interacciones. Over Effect, Opacity, escala. Si yo, por ejemplo, vale, pero solamente... me lo mostró, vuelve al estado default y entiendo... A ver, si esto funciona como yo entiendo que tiene que funcionar, ahora cuando lo sobrevuele se va a agrandar, pero se debería agrandar también en desktop. Se agranda o se achica, mejor dicho, tímidamente, ¿no? Uy, un momento. Vale, aquí las interacciones o microinteracciones van por media query, lo veo lógico. Lo veo lógico. A ver, esto quiere decir que si yo me voy a... ¿Puedo remover las microinteracciones de esto? Remove interactions. Esto es por intuición, ¿eh? Y mis conocimientos de Figma. Vale, si yo ahora cojo esto. En mobile no quiero. Bueno, en mobile no porque no tengo efecto over, pero a ver, otra cosa, ¿qué podría añadir? Estaba pensando que... Bueno, lo voy a probar. Yo decía, quiero que en tablet y en desktop tengan el mismo over. Aunque en tablet no va a tener over porque es con tap. Pero yo los selecciono. ¿Podría seleccionar los dos? Hacer interactions. Scroll to, back, conditional, set variable, over effect, press effect. Scroll parallax. Play. Spin. A ver, vamos a ir por partes. Over effect. Yo dije, quiero el mismo comportamiento. Si en over lo voy a llevar a 1.5, demasiado bestia, ¿no? 1.2, ¿vale? Si yo se lo di, aquí tengo más parámetros para ponerlo, incluso para controlar un poco más, aquí nos está mostrando la vista previa, vale. Pero si yo lanzo el prototipo, bueno, abro el navegador, aquí va a funcionar de esta manera y en tablet también. Vale, en mobile no lo he tocado, con lo cual se debería quedar igual. Aquí no hay ninguna interacción. Hay una, pero no debería ser la que le... No, vale, será una que viene por defecto. Si yo... Esto es bueno saberlo. Bueno, una que viene por defecto entiendo que en este template y en estos elementos. Yo lo quito y lo lanzo. Aquí se seguirá, pero aquí ya no. Correcto. Esto sí, porque está por defecto. Ok. Me parece que Google Sites da para muchos más vídeos, ¿eh? Si he creado aquí un componente y lo estoy... Así, a ver, una cosa, un momento. Si yo a este componente le aplico una interacción, por ejemplo, a los links, perdón, al componente, me voy a menú, selecciono los 4 ítems en su interior, me voy a interacciones y también un over. Aquí no me voy a dar, no me voy a hacer mucha, pero aquí no quiero cambio de tamaño, quiero opacidad. A ver si yo, por ejemplo, lo pongo en 80, menos 60, por probar. Lo he cambiado aquí, entiendo que las instancias se van a actualizar. Me voy a desktop. Sí. Me siento todavía un poco perdido, ojo. Pero bueno, poco a poco. Me dan ganas de probarlo y de aprenderlo, pero no sé vosotros, tengo dudas que este tipo de cosas las voy a poder usar para ciertas cosas muy puntuales. Por ejemplo, la landing que queríamos hacer para la comunidad de UX FOMO, que en principio es una
landing page única, se podía reutilizar todo lo que diseñamos y montarlo. Pero para cosas más complejas habría que ver el tema del CMS y esto, ¿eh?